El querido amigo Daniel Montoya ya está en línea. Supongo que desde Buenos Aires o desde tu ciudad natal, Daniel. Muchísimas gracias por aceptarnos una vez más. Hola. ¿Cómo están? Hola, Oscar. Sí, acá estamos. Hola, Sí. la verdad que un gusto escucharte bien, ya recuperado, Ya. bien chifito, en Hola, Córdoba Daniel. hoy. En Córdoba. Hoy estoy en Córdoba. Correctísimo. Bueno, Un gusto escucharte también. un gusto. Ya hemos Igualmente. en varias oportunidades pidiendo ayuda a Daniel en su calidad de periodista, escritor y analista de temas internacionales. Bueno, ¿pudieras explicar en los siguientes 8 o 9 minutos qué es el conflicto que siempre nos tiene prestándole atención a israelíes y palestinos? En una síntesis breve, Daniel, por favor. Vamos en unos pocos minutos al tema más desafiante de las relaciones internacionales, el más difícil de todos. Yo se los presentaría en 4 capas al tema, que es uno, que es una capa que se remonta a los tiempos de la Biblia, prácticamente del Imperio Romano, que es esta lucha milenaria que hay alrededor de quién tiene derecho al tema de, cuando uno ve este tema de la titularidad de las tierras. La verdad es que uno ve en el año 48, 1948, el tema de la creación del Estado de Israel. Bueno, se plantea toda una cantidad de conflictos diciendo de que Israel estaba siendo injertado, sobre todo promocionado por, en aquel momento, Inglaterra tuvo un papel muy importante en la creación de este Estado judío, digamos, en Medio Oriente, pero este asunto se remonta mucho más allá. En el año 200, un emperador romano prácticamente crea también artificialmente Palestina, después de que eso había sido en la época que nosotros recordamos de la Biblia judea. Así que realmente este tema hay una aspiración de israelíes y de palestinos de tener su propio territorio y su propio Estado, que de alguna manera eso fue reconocido, aunque en forma muy imperfecta por ambas partes, a mediados de los años 90, en un acuerdo promovido sobre todo desde Estados Unidos por la administración Clinton. Hay 2 años, una cumbre, unos acuerdos que se llaman de Oslo, donde prácticamente las partes se reconocen el derecho a la existencia del otro, y si bien Israel no le reconoce a Palestina el derecho a un Estado, se reconoce el tema de que había la aspiración digamos, a tener una autoridad palestina. Así es planteado en el tema, en el tratado, en estos tratados de Oslo puntualmente. Pero ahí es donde aparecen, yo les diría, donde el diablo mete la cola acá, que son las otras 3 capas, que son el tema de los intereses internacionales que están metidos dentro de este, digamos, de este conflicto. Y yo ahí los invito a hacernos un viaje al año, sobre todo 1979, que son los tiempos de la revolución iraní, que cuando llega Khomeini en aquel momento al poder en Irán, justamente la primera visita que recibe ahí, el primer, digamos, el primer referente político que reconoce a la revolución iraní y al liderazgo de Khomeini en particular, fue Yasser Arafat, que era en aquel momento el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces ahí vemos cómo se linkean directamente el tema de la existencia de Palestina prácticamente con un rival, yo les diría, histórico y acérrimo de Israel, que es Irán. Entonces ahí entra en un juego el propio derecho a la creación de Palestina. La verdad es que es más, los revolucionarios iraníes, muchos de ellos fueron entrenados en el Líbano por la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, la propia revolución iraní está estrechamente vinculada a los intereses y a la creación de Palestina. Entonces, ahí tenemos un tema donde, por supuesto, ahí vemos estos bombardeos de la semana pasada que se están transcurriendo ahí permanentemente, que yo les diría una cosa, y por eso les hablé del diablo que mete la cola. Poco creo que tienen que ver con la aspiración del pueblo palestino, que realmente reconoce, y yo les diría que en Israel también el pueblo israelí
reconoce mayormente el tema de la convivencia y el derecho a la existencia de Palestina, estos mutuos, pero ahí es donde aparecen los intereses internacionales metiendo en la cola. Esta organización Hamas, que es una organización que está muy estrechamente vinculada a Irán, sobre todo en el pasado, en términos de entrenamiento, de financiamiento, por supuesto. Ellos tienen intereses, yo les diría, en este juego que tienen que ver, por supuesto, hacen un poco de mascarón de proa de enemigos de Israel en la región, como el caso de Irán, y por supuesto es ahí donde se generan situaciones de este tipo, de estos bombardeos y tensiones permanentes alrededor de la coexistencia entre Palestina e Israel. Después hay otra rivalidad histórica en la región, que es la que tiene Arabia con Israel, que ese es otro tema y es otro capítulo que juega también en el tema del financiamiento y el tema de la provisión de armamento, intereses, digamos, que tienen que ver con estas organizaciones armadas que hay en la región. Y después está el juego, y yo ahí les diría que esa es la cuarta capa, el juego de las grandes potencias en la región. No podemos ignorar de que Medio Oriente, de las 10 principales potencias petroleras, 6 provienen de Medio Oriente. Entonces, ahí vemos cómo, obviamente, que las principales potencias occidentales están estrechamente vinculadas al juego de intereses en la región. Y ahora aparece un nuevo actor que tiene que ver un poco con este libro que lancé hace poco del tema del juego entre Estados Unidos y China, que es el tema de China, aparece poniendo un pie en forma inédita en Medio Oriente, que es a través de un acuerdo con Irán, un acuerdo de financiamiento de obras, de infraestructura, acuerdos comerciales, hay un acuerdo de inversiones que de alrededor de unos 400.000 millones de dólares. Entonces aparecen también el telón de fondo a nivel de los intereses internacionales, como yo les decía, relevamos un poco, decimos, por un lado, el tema de la rivalidad de Irán con Israel, la rivalidad de Arabia con Israel, y por otro lado, los intereses de las grandes potencias occidentales, que vemos en el caso que tienen que ver en una región con el abastecimiento de petróleo, y ahora aparece un nuevo actor que por ahí yo diría que es la cuarta capa, que es el tema de China poniendo un pie nítido en esta región, y esto también no se da en un momento casual, que es el tema. Israel ha perdido con la derrota de Trump en Estados Unidos a un aliado muy importante del primer ministro de Israel, Netanyahu. La derrota de Trump, digamos, generó un fuerte impacto, y en este momento lo que está, digamos, pendiente es un poco para dónde va la administración Biden con 3 temas en particular, que son Rusia, China e Irán. Digamos que Irán, en los tiempos que Biden era vicepresidente, tenía un acuerdo de cooperación nuclear con Estados Unidos, y había habido un levantamiento de sanciones, todo esto, y bueno, en este momento es como que se está planteando a ver cuál es el desenlace que tiene este tema a nivel de la política exterior americana. Entonces, yo lo que les diría, y sobre todo creo que va a ser una muy buena introducción quizás a las charlas que tengan con los principales involucrados, los actores que representan, por supuesto, diplomáticamente a las partes, es el tema de que yo creo que a nivel de lo que si uno ve, a nivel de lo que son las capas de las sociedades tanto de Palestina e Israel, yo creo de que hay mayoritariamente, y a nivel inclusive de líderes políticos de ambas partes, hay digamos un reconocimiento a la existencia del otro, y yo creo que esto seguiría digamos un desenlace quizás feliz en el tiempo. Ojalá. Por supuesto, en la medida de que no se estuvieran involucrando todos estos intereses internacionales y sobre todo regionales que les comentaba recién. Y eso va a ser muy difícil. Y solamente hablar ya con los protagonistas, Daniel, agradeciendo tu tiempo sobre lo que originó
esta última escalada que fue la expansión de colonias judías en territorio con asentamiento palestino, creo que fue al norte de Jerusalén Este. A Jerusalén Este, que de ahí vino después la represión, y bueno, ahí arrancó todo de nuevo, después los cohetazos ya, ¿verdad?, como respuesta por parte de Hamás. Daniel, como siempre, bueno, un abrazo y muchísimas gracias por explicar y la introducción de los intereses en juego en la región. Gracias. Les mando un fuerte abrazo, amigo. Adiós, adiós, hasta luego.